¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el Culto de Gauss. Clase en la cual nosotros vamos a abordar ahora el concepto de sucesiones de Cauchy. Vamos a entender el concepto, vamos a ver un ejemplo y obviamente vamos a estudiarlo de manera que todos podamos comprender el concepto de sucesión de Cauchy. Entonces bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. La definición nos dice que, dada una sucesión a n de números reales, se dice que es una sucesión de Cauchy si para todo epsilon positivo existe un índice n natural tal que para n y m mayores o iguales que dicho índice, esto va a implicar que la distancia entre las sucesiones an y a sub m va a ser menor que epsilon. En este caso nosotros estamos involucrando ya dos sucesiones, no estamos involucrando el límite de la sucesión original, que en este caso podría ser an, estamos involucrando dos sucesiones, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces bueno, como una interpretación nos dice que a partir de cierto índice n, todos los términos de la sucesión están arbitrariamente cerca entre sí. Es decir, la sucesión se va apretando internamente, sin necesidad de conocer su posible límite. Entonces bueno, como idea intuitiva, la condición de Cauchy expresa una forma interna de convergencia. En lugar de compararse con un límite fijo, se comparan los términos entre ellos. En los reales, toda sucesión de Cauchy converge, porque el conjunto de los números reales es completo. En otros espacios, por ejemplo los racionales, puede existir sucesiones de Cauchy que no converjan dentro del mismo conjunto. Las sucesiones de Cauchy son fundamentales para cuando nosotros estudiamos los espacios métricos, porque se define algo que se le conoce como espacios de Banach. Entonces es importante que llegados a este punto ustedes aprendan a entender las sucesiones tanto en los reales como en los racionales. Entonces esto es muy importante, ¿ok? Entonces bueno, vamos a dar una proposición el cual nos dice que toda sucesión convergente es de Cauchy. Vamos a demostrarlo, vamos a verificarlo. Entonces bueno, vamos a comenzar con la demostración. Damos una sucesión a n, que por lo tanto es convergente, digamos que converge a un número L, y por la definición nosotros ya sabemos que para todo epsilon existe un índice natural n, tal que n mayor o igual que este índice nos va a implicar que la distancia de la sucesión a su límite va a ser menor que epsilon. En este caso, estratégicamente, para la demostración lo vamos a definir que sea menor que epsilon medios y a continuación vamos a ver el porqué. Entonces bueno, si nosotros tomamos dos términos n y m mayores o iguales que este índice n, entonces el valor absoluto de an menos am lo podemos ver representado como el valor absoluto de an menos l más l menos am, donde básicamente le estamos sumando un cero estratégico, le estamos quitando un límite l y aparte se lo estamos agregando. Entonces, ocupando la desigualdad del triángulo, ¿esto qué nos dice? Que esto va a ser menor o igual que an menos l más el valor absoluto de am menos l. Esto es gracias a propiedades también del valor absoluto, esto nosotros ya lo sabemos de antemano. Entonces bueno, nosotros ya sabemos por la condición anterior que la sucesión an menos am, todo en valor absoluto, va a ser menor o igual que el término an menos l, que esto va a ser menor o igual que epsilon medios, más el término am menos l en valor absoluto, que también va a ser menor que epsilon medios, porque estamos tomando simplemente partes diferentes de la sucesión original, que en este caso podemos definir como an, y como converge, su límite es el mismo, y como su límite es el mismo, satisface la condición de convergencia de una sucesión. Por lo tanto, por eso mismo nosotros definimos esta parte de aquí como epsilon medios, para que una vez que nosotros llegamos a esta desigualdad podemos afirmar que esta parte de la derecha es menor que epsilon medios más epsilon medios, pero epsilon medios más epsilon medios es simplemente epsilon. Hacer que esta demostración quede bonita. Entonces bueno, nosotros ya hasta aquí nosotros hemos terminado, por lo tanto la sucesión a n es de Cauchy y básicamente es lo que nosotros queríamos demostrar. Vamos a pasar a un ejemplo ilustrativo, vamos a considerar la sucesión a n igual a 1 sobre n, vamos a saber que nosotros sabemos
Sabemos que el límite cuando n tiene infinito de dicha sucesión es igual a 0 y por lo tanto es convergente. Entonces bueno, por la proposición anterior toda sucesión convergente es de Cauchy. Vamos a demostrarlo. Es una verificación directa, muy fácil. Vamos a un epsilon positivo. Queremos demostrar que la distancia entre los términos an menos los términos a sub m es menor que epsilon para n y m suficientemente grandes. Entonces tomamos la distancia entre estos dos términos, que es de la sucesión. Obviamente m y m son distintos. Vamos a llegar a que el valor absoluto va a ser igual a 1 sobre n menos 1 sobre m. Nosotros vamos a aplicar aquí la propiedad de valores absolutos y obviamente la propiedad de esta diferencia de cocientes. Entonces bueno, nosotros tomamos 1 sobre n menos 1 sobre m y nos va a quedar exactamente como n por m en valor absoluto, que va a multiplicar a m por 1 menos n por 1, que básicamente es el valor absoluto de m menos n, todo dividido entre m por n. Como m y n son positivos y obviamente son diferentes, obviamente podemos deshacernos del valor absoluto y simplemente nos va a quedar este término de aquí. Entonces bueno, si n y m son mayores o iguales que este índice n que nosotros tomamos, entonces m por n va a ser mayor o igual que el índice elevado al cuadrado y por lo tanto nosotros podemos definirlo de esta manera, de tal manera que la distancia de los términos an y am va a ser menor o igual que el valor absoluto de m menos n, que es básicamente lo mismo que estamos tomando, todo dividido entre n al cuadrado. Entonces nosotros aquí podemos acotarlo aún más y esto va a ser menor o igual que m dividido entre n al cuadrado, y nosotros podemos continuar acotándolo. Esto va a ser menor o igual que 1 sobre n. Entonces esto básicamente nos dice que basta elegir nuestro índice n mayor o igual que 1 sobre epsilon para garantizar la convergencia de la sucesión de Cauchy y por lo tanto demostrar que realmente es una sucesión de Cauchy. Es un poco tedioso, al inicio, pero si ustedes tratan de entenderlo por su propia cuenta y obviamente en esta clase se van a dar cuenta que es un poco más sencillo de lo que realmente parece. Entonces bueno, vamos a considerar una sucesión a n igual a menos 1 elevado a la n. Nosotros ya sabemos que esta sucesión es alternante, ya que alterna entre 1 y menos 1. Además, la sucesión no converge, ya que no tiene un límite único. Entonces podemos verificar vamos a tratar de verificar la condición de Cauchy. Ya sabemos la distancia de diferentes términos an y a sub m básicamente está dada de la siguiente manera: menos 1 a la n menos 1 a la m. Entonces bueno, aquí hay algunos casos que considerar. Si n y m tienen distinta paridad, entonces por ejemplo la distancia entre estos dos términos de sucesiones va a ser igual a 2, porque obviamente estamos considerando tanto n y m en distinta paridad. Entonces bueno, esto ocurre infinitas veces sin importar cuán grande sea nuestro índice n. Por lo tanto, para todo índice n natural van a existir n y m mayores o iguales que dicho índice, tales que la distancia de an y am va a ser igual a 2 y esto es mayor que epsilon. No podemos elegir un epsilon lo suficientemente pequeño para poder garantizar la convergencia de esta sucesión y poder decir que es una sucesión de Cauchy. Por lo tanto, la sucesión an no es una sucesión de Cauchy, ya que no es convergente. Y básicamente nosotros lo pudimos haber intuido desde el inicio. Como la sucesión no es convergente, no puede ser una sucesión de Cauchy. Entonces bueno, básicamente lo tenía que demostrar de esta manera, de igual manera, porque en muchos de los casos, en algunas tareas, exámenes te dicen demuestra que esta sucesión no es de Cauchy. Entonces pues básicamente algunos profesores no quieren que solamente les enuncies la proposición de no, pues como no es una sucesión convergente no puede ser de Cauchy, sino que lo tienes que demostrar formalmente. Entonces bueno, como conclusiones y observaciones finales, las sucesiones de Cauchy son fundamentales porque describen la convergencia interna. En los reales, toda sucesión de Cauchy converge, que es la propiedad de la completitud. Toda sucesión convergente es necesariamente de Cauchy. Ya vimos algunos ejemplos. La primera sucesión sí es de Cauchy, ya que converge a 0. La segunda no es de Cauchy, ya que no converge a ningún punto. Y entonces, bueno, en los racionales existen sucesiones de Cauchy que no convergen en los mismos racionales. Por ejemplo, algunas aproximaciones de la raíz de 2 que nosotros podríamos introducirlo de alguna manera en este tipo de curso. Ya es un poquito más avanzado, pero no pasa nada, vamos a intentarlo. Entonces bueno, y una de estas frases motivadoras que tanto me gusta decir al final de las clases es de que una sucesión de Cauchy anuncia la convergencia antes de conocer su límite.
y es por ello que dicha sucesión de Koshi son muy importantes. Entonces bueno, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, regalen un buen like, háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse si es que no lo están. Y aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.